Hello, and welcome to El Chal. My name is Stephen Gingrich. I grew up in this town. My wife Brenda and I serve as field directors to Jungle Breezes Youth Ministries. As an organization, we assist the needs, both spiritual and physical, of the Guatemalan people and the team members with whom we serve. We operate a school, a clinic, and a mission base right here in El Chal. Our airplane is based at Parque Central, and we have a boys' ranch at La Anchura. Every day we invest in the lives of people, assisting them to serve the Lord in their own communities. I invite you now to personally meet some of the great people on our team and take a closer look at the details of their daily ministries. Pues viera que yo he visitado acá y muy bien, bueno, a mí me han atendido bien, ¿verdad? Son muy profesionales y gracias por el servicio que nos dan. Sí, nos ayuda. Está bueno porque ya no va uno a San Benito. No, a ella la traigo a consulta porque está malita de la tos. Todo ha caído muy bien cuando he traído a mis hijos y he venido yo. Bien, porque lo atienden bien a uno. Ajá. No hay como en otra parte que uno va y lo hacen un lado a uno. Ellas no. Conforme uno va pasando, lo atienden bien a uno. Las enfermeras son bien amables, bien cariñosas, no tengo que quejarme. Por eso yo ahora, antes agarraba para dolores, pero ahora solo para acá agarro. Excelente, porque la verdad yo siempre he venido acá y nos han atendido muy bien. A normal day in the clinic here, we would see approximately 30 patients, give or take. We have clinic hours Monday through Friday. Son 5 días de la semana, de lunes a viernes, y de 8 a 12 y de 2 a 4 y media. De lunes a viernes y atendemos emergencia los fines de semana. After hours, we treat accident victims or asthma attacks. Those are the normal after hours emergencies that we would attend. We see anything that comes in the door as far as sicknesses. The most common would be infections of every kind. La diabetes, la hipertensión, la otitis media. I remember as a child coming to visit the clinic that they had back then and really enjoying my time there. And so, yeah, I grew up and came back and started working here as a nurse myself. Como enfermera, dar consultas, atender emergencias. Pues soy enfermera, pero trabajo en diferentes áreas, porque cuando me toca cubrir farmacia lo hago, cuando me toca cubrir secretaria lo hago, entonces hago un poquito de todo. Doing consults, attending to their physical needs. It's not just physical needs always, but oftentimes it's a spiritual need or an emotional need. The number of people that we impact in a year is very broad. As far as consults, we see over 8,000 consults in a year. But then there's people that come into the pharmacy or checkups, random things that don't actually get recorded. Normally, we see the radius around El Chal and its surrounding villages, but we also see patients. It's not uncommon if they would travel 3-4 hours. People come from fairly far away. It's not uncommon to have them come from 4 hours away. Y algunas veces hemos tenido casos especiales que tienen hasta 8 horas. Y una de las cosas que uno puede ver en los pacientes que vienen, atiéndame a mí porque yo vengo de lejos, y la mayoría son de lejos. I've had one patient that has come from 12 hours away, and he specifically came here because he heard about our clinic. Tuvimos una paciente la semana pasada que era de Mopan 3. Ella me contó que tiene problemas de hipertensión, necesitaba su medicina. No la tenía porque el río estaba crecido, entonces no podía pasar. Y de ahí sus hijos lo que dijeron: mamá, la vamos a cruzar en hamaca. Entonces un hijo de un lado y otro de otro, y como ellos podían nadar, la cruzaron en hamaca, y así pudo venir ella.
Mi nombre es Edgar Díaz Morales. La verdad, estamos acá en este pueblo ya 30 años prácticamente de estar acá. Para mí fue una situación bien difícil cuando caímos en el problema de mi empleado, ¿va? Que yo llegué con una gran necesidad al centro de salud. Y según yo, que el centro de salud contaba con oxígeno. ¿Y qué? Si al ratito dice una enfermera, aquí no tenemos oxígeno, llévelo donde los menonitas. Pues agarramos nosotros al pobre muerto al carro y en carrera, bendito Dios, estaba Benjamín ahí cuando yo llegué. Yo me recuerdo que con él me dirigí de una vez y le conté y me dice, pásenlo. Yo le pregunté, ¿tienen oxígeno? Sí, nosotros contamos con oxígeno. Entonces lo ingresamos y al rato, o al término como de 10, 15 minutos, ya él sale de la parte donde lo tenía él, ¿verdad? Y me dice, está ya algo estable. Entonces, así fue. Por la gracia de Dios, contamos con este muchacho hasta el día de hoy, que a mí me motivó mucho ver, porque cuando yo le pregunto a Benjamín, le digo yo, ¿qué te debo, va? Después de todo, va? No, vos sabés, tu voluntad o no tengas pena. Y para mí eso me sorprendió, porque yo en mi vida siempre, cuando he acudido a cosas de salud o a médicos, todo es dinero, el dinero. En especial eso es lo que también a mí me agrada mucho, que la misión aquí está para todo el pueblo, no hay excepción de personas, como decimos. He asked Stephen what could they do for the clinic. Stephen at that point said, well, he knows that the clinic needs land to build a future clinic on. He gave us a lot towards that. Entonces fue cuando yo decidí darles de colaboración lo de un terrenito, lo que es de un lote, ¿verdad? Pero de esa forma nace, sinceramente, y hasta el momento yo me siento totalmente agradecido con Dios y luego con la misión, porque he podido verlo en mi persona, la ayuda que me han brindado, y luego pues en un montón de gente, ¿verdad? A new clinic would be helpful in that we would have more space to operate. We wouldn't be bumping into each other as much. And I think one of the biggest improvements would be patient privacy. Here we have some privacy, but it's not as good as I wish it could be. But we do the best we can here. Para mí sería de una gran bendición una nueva construcción. Porque es cierto que aquí estamos en un edificio que se mira bonito, ¿va? Pero no es, primero que no es nuestro, ¿va? Y mucho ruido. A veces si uno quiere tomar la presión de un paciente, está escuchando, y no se escucha nada por los trailers que van pasando y todo. When you're in a consult and the need to listen to lungs and all that good stuff, it's kind of challenging at times. En que hubiera más espacio en el lugar donde estoy trabajando para poder meter más archivos, porque el espacio está más pequeño y la bulla de los carros que a veces no escuchan cuando yo estoy llamando los números, eso me ayudaría bastante. Primeramente, más espacio en la farmacia para la medicina y en la bodega. El área de nebulizaciones, que sí queremos un espacio más amplio, más como que estuviera un poquito más privado pues para los pacientes. Porque a veces estamos con pacientes y se nos amontonan, que una lleva al laboratorio, que otra va a nebulizar, que entonces eso a veces genera un poquito de tensión. Pero sí, si hay más espacio, uno ya tendría más ubicado el área donde va a poner tal paciente, no vamos a estar pasando ahí en medio de todos. Más que todo es algo que uno puede ofrecer a los pacientes. La satisfacción que uno recibe no es en cosas, sino de saber que lo poco que uno hace con solo escucharles, los pacientes se sienten bien. A veces vienen aquí, uno no ve qué enfermedad es, sino más que todo es escucharles, orar con ellos y se van tranquilos. Y a veces regresan, Señor, yo vine y yo solo quiero que ore conmigo otra vez. Y eso es lo que más da satisfacción.